El mundo que nos rodea está cambiando. Podemos negar los hechos todo lo que queramos, pero si no cambiamos pronto nuestra forma de actuar, la extinción de la humanidad está en el horizonte. Soy la profesora Angélica, y durante los últimos 15 años he estudiado el cambio climático, diversidad ecológica y bioquímica, además de un máster en historia y arqueología. Mi deber es hablar a los demás de nuestras responsabilidades medioambientales. Pero tengo que hacer algo más que eso. Tengo que hacer un cambio a mejor. Mi padre me inculcó el amor por este planeta, y usaré mi último aliento para dar a los humanos una oportunidad de luchar. Por desgracia, otra cruda realidad es que el dinero mueve el mundo hoy en día. Si no se dispone de fondos, la investigación se agota rápidamente. Esto ocurrió hace casi 30 años, con mi padre en los Andes. Estaba a punto de lograr un gran avance con un nuevo tipo de fuente de energía, que podría dejar obsoletos los combustibles fósiles. Luego, cuando cambió el director, desapareció también el interés por el clima y se perdió toda la investigación. He luchado durante los últimos 10 años para recuperar esa investigación. Parecía casi imposible, pero nunca perdí la esperanza, trabajé codo con mi viejo amigo en la universidad, y presioné para conseguir mayores presupuestos, nuevas subvenciones y diferentes oportunidades para hacerlo posible. Esa esperanza finalmente dio sus frutos hace unas 2 semanas, cuando papá entró con un cheque del nuevo director. Una vez más, la política cambió los puntos de vista de los responsables. Pero no nos quejamos porque la cifra era más de lo que jamás habíamos soñado. Más de $2 millones. Me quedé literalmente con la boca abierta cuando vi la cifra. Creo que lo comprobé 10 veces, y mi padre hacía todo lo posible para que no le diera un ataque. El motivo de nuestra emoción era también personal. Mi madre perdió la vida, intentando descubrir las propiedades de minerales nunca antes descubiertos en las altas montañas cercanas a las fronteras de Colombia y Ecuador. El derrumbe que acabó con su vida y la del resto de su equipo, fue la punta para futuras excavaciones. Por fin estábamos a punto de demostrar sus teorías, y contribuir a reducir nuestra huella de carbono. Había mucho que preparar. Maquinaria pesada que comprar, un equipo que reunir y suministros, la lista parecía interminable. Mi padre hizo todo lo posible por mantener la calma. No importa si ahora tardamos meses en poner todo en marcha. Mientras tengamos ese dinero, tendremos todo lo que necesitamos. Me apoyé mucho en él, para contactar con los distintos especialistas con los que tendríamos que contar. Aunque el yacimiento seguía relativamente intacto, sabía que sería mucho más difícil que simplemente volver a Sudamérica y montar un campamento. La región cercana a la excavación es dura. Las temperaturas pueden oscilar entre un drástico calor seco, y temperaturas bajo cero con pocos kilómetros de diferencia. Con valles sinuosos y selvas inexploradas, que a menudo se convierten en zonas de guerra, para los ejércitos guerrilleros que cubren la mayor parte de los alrededores, solo llegar allí era la mitad de la batalla. De hecho, era obvio que por tierra no sería una opción, ya que la mayoría de los senderos disponibles, si no todos, solo eran lo suficientemente grandes para la fauna salvaje, y difícilmente adecuados para las provisiones que tendríamos que llevar. La única solución que se nos ocurrió fue lanzarnos desde el aire a las montañas. Y ahí, por supuesto, fue donde se fue nuestro primer gasto importante. Además de eso, la instalación en sí era pequeña y destartalada. No estaba diseñada para albergar a más de 10 o 12 personas a la vez. Era vieja y peligrosa y estaba mal acondicionada, carecía de tuberías adecuadas, circulación de aire y otras comodidades modernas. Así que los que venían necesitaban ciertas garantías de que el viaje merecía la pena. Y con eso quiero decir que, por supuesto, había que compensarles económicamente en gran medida. Los salarios mensuales mermaban rápidamente el presupuesto. Había que pagar la mano de obra para despejar el lugar de la excavación, preparar las instalaciones con algo de agua corriente, electricidad y control de la temperatura. Cuando papá y yo llegamos, solo el 30% estaba levantado y listo para funcionar. El resto estaba literalmente cubierto por una maraña de enredaderas, que amenazaban con derrumbar el edificio en cualquier momento. Pero no nos desanimamos. La gente que papá había encontrado tenía la actitud adecuada,
y a menudo trabajaban largas horas para llegar hasta el núcleo de la montaña. Por lo general, debido al mal tiempo, no podían hacer mucho antes de que el equipo fallara, pero aún así seguían adelante con palas y picos. La desolación que nos rodeaba no detuvo nuestro avance. Norman, el jefe de equipo, solía cantar canciones de su país natal para animar a los demás a seguir adelante. Cualquier cosa para mantener la cordura. El tiempo hacía difícil determinar el paso de las horas, y a menudo los cambios drásticos nos ponían paranoicos y nos hacían sentir intranquilos. Pero por fin llegamos a las zonas que mi madre había teorizado, que conducirían a un lugar de la Tierra jamás tocado por el hombre. Podía ver el lugar donde la caverna se había derrumbado, y probablemente le había quitado la vida a ella y a todos los demás, sin dejar más que escombros a su paso. Papá pidió a los hombres de Norman que dejaran de trabajar un momento, mientras guardábamos silencio por ella y los demás. La habitación parecía llena de muerte. Incluso podía oír gritos lejanos en mi mente mientras pensaba en mamá, y en cómo probablemente se había asfixiado donde yo estaba ahora. Me dejó entumecida, aterrorizada al pensar que el mismo destino podría ocurrirnos a nosotros. Pero no habíamos venido para quedarnos aquí. Así que empezó la excavación. El equipo trabajó a veces hasta altas horas de la noche, utilizando la retroexcavadora hasta que no pudo más, y sacando montones de suciedad y arcilla. Cada vez que nos adentrábamos en las montañas parecía que tardábamos toda una vida, pero mi padre no dejaba de recordarme que por fin habíamos llegado. Estamos tan cerca, Angélica. Esto va a ser historia. Tardamos casi 2 semanas en llegar por fin a la siguiente antecámara de la caverna. Una amplia bolsa de piedras y lava fundida que parecía casi tallada por los antiguos. Por fin podíamos entrar a pie. Papá nos guió, utilizando una luz de su casco de seguridad para atisbar en la penumbra. La atmósfera era gélida, una parte del mundo que ni siquiera era consciente del mundo que había más allá. Me hizo sentir como si entráramos en un reino prohibido. Algo no destinado a ojos mortales. El aire de aquí no se ha respirado probablemente en más de 600 años, o más. Susurró papá. Detrás de nosotros, el equipo de excavación seguía llevando linternas y picos. Nuestro fotógrafo profesional, Gray, se detuvo para capturar cada rincón y grieta. Esto es espeluznante, comentó al doblar cada esquina. Tampoco vimos señales de vida en la caverna, solo más y más de la misma decadencia. Como si algo se hubiera comido la tierra. Incluso cuando sus destellos chocaban contra las paredes, seguía pareciéndome surrealista. Estábamos aquí, y listos para comenzar descubrimientos que podrían alterar la historia. Pero todo lo que buscábamos parecía haber desaparecido de repente. Solo una de las máquinas más pequeñas, un taladro, cabía en el siguiente túnel. Norman y su segundo al mando, un hombre llamado Manuel, se turnaban para perforar más profundamente en el núcleo fundido. Los productos químicos del fósforo llenaron el aire y todos nos tapamos rápidamente la boca. Manuel empezó a toser y a escupir sangre, incapaz de taparse la boca con la suficiente rapidez. Dr. Johnson, enfermera Oman, vamos a necesitar asistencia médica aquí abajo, dijo papá por la radio mientras sacábamos al hombre del humo. Yo quería pararme a ver si Manuel estaba bien, pero papá estaba tan concentrado en la excavación y en lo que podía pasar, que tampoco podía dejarle. Pasamos por el otro lado del estrecho pasadizo y nos encontramos en una especie de lago helado. Hay algo en el hielo, gritó Norman mientras alumbraba hacia abajo. Papá dio un paso adelante y miró a través de la gruesa capa de roca helada, intentando distinguir qué podía ser. Parece una bolsa para cadáveres, dijo Norman con inquietud. Parecía imposible mientras lo examinaba. ¿Cómo podía estar aquí? Tal vez era del equipo de mamá y llegaron más lejos de lo que pensábamos. Sugerí. No lo sabremos hasta que exhumemos el cadáver, dijo papá. Volvió a llamar por radio a nuestro médico y le informó de la situación. Conviertan la sala de conferencias principal en un pequeño depósito de cadáveres, si es posible. Subiremos la muestra conservada enseguida, ordenó. Esto no me parece bien. Fíjese en cómo estaba preparada esta sala.
Estaba sellada. Como si no debiéramos estar aquí, dijo Norman. No seas un idiota supersticioso. Es solo un cadáver. Gritó papá y ordenó que empezaran inmediatamente o les descontaría el sueldo de una semana. No hace falta decir que esa era toda la motivación que necesitaban. Las horas siguientes las pasamos picando el hielo que rodeaba el cuerpo. A medida que nos acercábamos más y más al descubrimiento, quedó claro que no se trataba solo de un cuerpo de 30 años. No, era mucho más antiguo. Quizá de los incas o de otras tribus indígenas, teoricé mientras empezábamos a extraerlo del hielo. Un alma perdida, olvidada por el paso del tiempo. Cuando lo tuve a mi alcance y pude ver claramente sus rasgos, me invadió una abrumadora sensación de presentimiento. Apenas era reconocible como persona, ya que carecía de ojos, nariz y otros rasgos faciales. Pero, su forma se asemejaba a la de una mujer menuda de mediana edad en posición fetal. El frío momificó el cuerpo, y los órganos podrían estar intactos, dijo papá, observando que la descomposición se había detenido en algún momento después de su entierro. Estaba claro, por la forma en que habían sido colocados dentro del hielo, que su muerte había sido intencionada. Quienquiera que los hubiera puesto aquí, quería asegurarse de que no pudieran salir. Aquella noche, después de la cena, el Dr. Johnson comenzó un estudio por muestreo del cadáver. No había podido probar bocado, demasiado perturbado por el cadáver. Papá, mientras tanto, parecía de buen humor, insistió en que estuviéramos allí para observar, mientras utilizaban las herramientas básicas que teníamos a nuestra disposición, para tomar una muestra de sangre de la momia congelada. Con esto podremos determinar la hora de la muerte y tal vez aprender algo sobre nuestro nuevo amigo, me explicó. Ese brillo en sus ojos me hizo preguntarme cuáles eran sus intenciones, pero no lo cuestioné. Mientras tanto, el equipo de las cavernas de abajo se había detenido a pasar la noche, demasiado intrigados y aterrorizados por la momia como para hacer mucho más. Muchos del equipo son supersticiosos. Creen que se trata de una especie de maldición, explicó Norman. Sobre todo ahora que Manuel parece enfermo, no ha podido levantarse desde que inhaló esos productos químicos, añadió el jefe del equipo. Me burlé de semejante tontería, pero el cadáver me inquietó. Sobre todo, cuando el Dr. Johnson hizo más visibles sus rasgos. Grace se quedó parado, captando todo el proceso con vívido detalle con su cámara. No necesitaba algo así para recordar. Estaba grabado en mi memoria el aspecto de pesadilla que tenía. Estaba cubierto de llagas abiertas. Como si una especie de bacteria devoradora de carne lo hubiera asolado de pies a cabeza, incluyendo toda la cavidad torácica y la cara. La perforación del brazo izquierdo que estaba torcido permitió examinar más a fondo los huesos, y me dijo algo más de lo que me temía, y Johnson lo dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Estaban vivos cuando los metieron en la fosa, dijo examinando la muestra al microscopio. ¡Qué barbaridad!, dijo papá con asombro. El primer atisbo de preocupación en su voz. Quizá no. Mira esto de aquí, dijo el médico, ofreciéndole una mirada. Entonces yo también eché un vistazo. La diapositiva mostraba lo que parecía vida submicroscópica moviéndose entre lo que quedaba de médula ósea. Mientras se retorcían y empezaban a dar vueltas alrededor del microscopio, sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Era un patógeno. Un arma biológica. Y eso significaba que las razones del rápido entierro eran evidentes. Los antiguos habían querido prevenir una infección. ¿Puedes determinar qué es esto?, le pregunté a Johnson. Llevará algún tiempo. Podría extraer otros órganos más viables. A pesar de la descomposición celular, es probable que el virus haya sobrevivido en un lugar más profundo del cuerpo. Hazlo, le dije con impaciencia. Asintió y volvió a la morgue improvisada, recogió sus herramientas y empezó a quemar las placas de hielo que quedaban. Papá me apretó la mano y ninguno de los dos dijo nada, demasiado cautivados por lo que estaba ocurriendo delante de nosotros. Necesitábamos saber si nosotros también estábamos en peligro. La respuesta no tardó en ser obvia.
Mientras se derretían los últimos trozos de hielo, el Dr. Johnson hizo una pausa y elevó la temperatura interna de la sala, ansioso por comenzar una autopsia en condiciones. Al ver el cadáver ahora a la luz del día, volví a tener la misma sensación de inquietud, al darme cuenta de lo mucho que esta extraña enfermedad, probablemente había obligado a sufrir a la pobre alma. Entonces, de la nada, el cuerpo se sacudió. El Dr. Johnson dio un grito de alarma y dejó caer sus instrumentos quirúrgicos, la súbita bocanada de aire del cuerpo bastó para paralizarlo de miedo. Papá y yo también miramos horrorizados, asombrados por lo que veíamos. El cadáver apenas se movía, pero los signos eran evidentes. Lo que fuera que habíamos encontrado, estaba muy vivo. Es probable que la palabra cuarentena les suene demasiado familiar en los tiempos que corren. Seguro que muchos dan por sentado, que saben todo lo que hay que saber al respecto. Pero se equivocan. La palabra adquiere un significado totalmente distinto, cuando te encuentras atrapado en medio de la nada con un cadáver que empieza a reanimarse. Menos de 6 horas después de que descubriéramos que la momia de los Andes aún podía tener tejido vivo en su interior, nuestros administradores nos encerraron y nos dijeron que debíamos esperar nuevas instrucciones. Y sobre todo, que no nos fuéramos. Más fácil decirlo que hacerlo. La noticia de cómo había reaccionado el cuerpo ante el Dr. Johnson corrió rápido entre nuestro grupo, y aunque ahora el cadáver parecía de nuevo inactivo, ninguno de nosotros se atrevía a entrar en la misma habitación que él. Además, el pánico cundía entre el equipo, e incluso entre los científicos experimentados. Ninguno de nosotros había visto nada parecido. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos, insistió papá esa misma tarde cuando nos reunimos en el comedor. Es un demonio, una fuerza de más allá de nuestro mundo. Dijo Norman y sus hombres murmuraron de acuerdo. No tardarían en dar un golpe de estado para marcharse, me di cuenta. Quizá es posible que las microscópicas células infecciosas hayan mutado de algún modo el cuerpo y se hayan apoderado de él, permitiendo que una nueva forma de vida controle el cuerpo fallecido. Sugerí ignorando sus bromas supersticiosas. Si encontrábamos la forma de demostrar que la amenaza era terrenal, tal vez podría evitarse que cundiera más el pánico. O eso pensaba yo. Pero la gente casi nunca atiende a razones cuando se enfrenta a una crisis, y esta situación no era muy diferente. Por el momento, la insistencia de mi padre en que permaneciéramos en el lado opuesto del edificio, y nos centráramos en la excavación pareció aplacar sus temores. Al menos podrían mantenerse ocupados en las heladas cavernas de abajo. Una vez terminada la cena, incapaces de conciliar el sueño, el equipo se dirigió de nuevo a las profundidades de la montaña, mientras Johnson me llamaba aparte, para examinar las fotografías que había conseguido tomar de la momia. Había creído que era capaz de memorizar los detalles de la pesadillesca enfermedad que cubría el cuerpo, pero sus fotos los habían captado de algún modo con un detalle aún más asombroso. Con el objetivo enfocado de su cámara pudo acercarse a las profundas heridas, permitiéndome ver otro peligroso descubrimiento. Hongos, probablemente la fuente de la infección microscópica, crecían lentamente de los miles de agujeros que cubrían el cadáver. He visto esporas como esta antes. En las profundidades del Amazonas, peligrosos hongos controladores de mentes, que pueden controlar a los insectos para que esparzan sus cuerpos por amplias zonas de maleza. Estoy casi seguro de que esto es lo mismo. Dijo papá cuando examinó las fotos. Pude percibir una vacilante duda en su voz. Le preocupaba que nuestro viaje hasta aquí pudiera acabar igual que el de mamá. No es exactamente lo mismo. Pero alguna variante antigua. Un gigavirus latente que hemos despertado sin querer. Dijo mientras miraba hacia la habitación cerrada. De vez en cuando se oía la extraña respiración entrecortada del cadáver reanimado. Me pregunté si sería el hongo, que empujaba más esporas fuera del cuerpo y hacía que los pulmones se llenaran. Era casi imposible ignorar un sonido tan ominoso, pero papá insistió en que nos mantuviéramos alejados. Ojalá le hubiera hecho caso. El punto de inflexión llegó cuando fui a ver cómo estaba Manuel. Otro del equipo, Javier, había estado sentado con él usando toallas frías para bajarle la fiebre. Pero estaba claro que no se encontraba muy bien. Su cuerpo temblaba visiblemente y respiraba con dificultad,
como si algo le hubiera infectado los pulmones. Llamé al Dr. Johnson para que viniera a examinarlo y ver cuál era su estado. Pero el doctor tampoco estaba en condiciones de ayudar. Después de esperar 30 minutos a que llegara, fui a la habitación del médico y lo encontré desmayado, sudando profusamente y desplomado en el suelo. Un vistazo a su brazo me dijo por qué. La parte del brazo donde el cadáver le había golpeado estaba ahora inflamada, hinchada y de un rojo violáceo intenso. Algo le estaba infectando y causando un dolor extremo al pobre hombre. Corrí a buscar agua y lo reanimé rápidamente, intentando examinar las heridas y ver la gravedad. ¿Cómo se había extendido tan rápidamente? Johnson abrió los ojos y pude ver el dolor en lo más profundo de su alma. Estaba asustado, pero trató de ocultármelo. Solo me he mareado, insistió mientras le ayudaba a levantarse. Tuve cuidado de no presionar su brazo hinchado. ¿Por qué no informaste de esto cuando viste los primeros síntomas? Le reprendí. Decidí que era inútil fingir que la situación no era grave. Tenemos que tratar esto inmediatamente, le dije. ¿Y hacer qué? Amputar. No importa. El virus se propaga rápidamente. Está en mi sangre, Angélica, gritó. Ese mismo miedo que había intentado ocultar resurgía con facilidad. Si no hacemos nada te matará. Mejor yo que todos nosotros, replicó. Sacudí la cabeza decidiendo no molestarme con un debate. Puedes pensar que te estás sacrificando, pero Manuel ya está enfermo. Sus pulmones están llenos de algún tipo de mutación de las esporas originales, creo, pero necesito tu ayuda para hacer un examen completo, dije mientras salíamos de su pequeño búnker. Johnson asintió, haciéndome un gesto para que le guiara hasta donde descansaba Manuel. Cuando empezamos el examen, Johnson se disculpó porque no teníamos el equipo adecuado para administrarle algún tipo de sedante. Angélica, átalo, me indicó señalando unas ropas cercanas que podría utilizar como cuerda. ¿Hablas en serio? Apenas puede mantenerse en pie. Una vez que empiece es probable que se resista, me dijo Johnson. Me adelanté y tomé la ropa, rasgándola y colocándola primero en la boca de Manuel por si empezaba a gritar. La única forma en que voy a poder obtener una muestra adecuada, sería cortando hasta el pulmón, me explicó el médico mientras recogía sus herramientas quirúrgicas. Le temblaban las manos. Estaba a punto de dudar y decirle que esperara, cuando hizo el primer corte contra la caja torácica de Manuel. Como estaba previsto, gritó. Hice lo que pude para sujetarlo, y le dije a Norman que hiciera lo mismo. Había estado de pie observando todo el proceso sin decir una palabra. Hicieron falta todos nuestros esfuerzos, para evitar que Manuel se soltara mientras el Dr. Johnson seguía raspando parte de su cuerpo. Entonces, al abrir una parte, una repentina ráfaga de esos mismos extraños productos químicos brotó de su cuerpo y golpeó a Johnson. El médico empezó a ahogarse al instante. Cayó hacia atrás y dejó caer sus instrumentos quirúrgicos, agarrándose la garganta mientras caía. Me aparté, demasiado asustada para saber con seguridad que le estaban haciendo las esporas. Un momento después, el médico dejó de respirar y desapareció. Me había olvidado por completo de Manuel. Me golpeó en el costado y empezó a comportarse como un animal salvaje. Agarró el escalpelo y lo lanzó por los aires, defendiéndose maníacamente. No me toques, gruñó mientras retrocedía fuera de la habitación. Manuel, no estás bien. Solo intentamos ayudarte, insistió Norman. Me largo de aquí de una vez y nadie me lo va a impedir, respondió Manuel, agarrándose el pecho para evitar que la herida le hiciera perder más sangre. Salió a trompicones de la habitación y Norman, instintivamente, trató de seguirle, pero yo le contuve. No puede ir muy lejos. Aunque saliera de aquí, piensa dónde estamos, le dije. Me acerqué al cuerpo del Dr. Johnson y comprobé el daño que le habían causado las esporas. Ya podía ver que el extraño virus había empezado a hacer que su carne se pudriera y descompusiera a gran velocidad. Su olor también había desaparecido, como si nunca hubiera estado vivo.
pero aún podía oír su respiración agitada bajo su pecho. Me estremecía pensar que aún pudiera estar asfixiándose. Contacta con mi padre. Tenemos que trasladarlo a la misma habitación que la momia. Le dije a Norman. Se quedó sin palabras, aún conmocionado por los últimos momentos. Hacía todo lo posible por mantener la compostura, pero no quería que nadie lo viera. Era una pesadilla, pero me recompuse y le grité al capataz que me escuchara. No había un momento que perder. Primero le conté a papá todo sobre la situación con Manuel. Ni qué decir tiene que estaba furioso. No puede irse. ¿Qué estás pensando, Angélica? ¿Y si ese virus se transmite por el aire? Gruñó. Rápidamente comprobó el limitado acceso de seguridad que teníamos y suspiró aliviado. Ninguna de las salidas ha sido activada. Está aquí, en alguna parte. Quizá esperando recuperarse antes de escapar. Dijo. Lo siento, ni siquiera lo había pensado. Encuéntrenlo y tráiganlo aquí. Si está muriendo de lo mismo que estos hombres, tenemos que averiguar por qué Manuel no está siendo afectado de la misma manera. Puede ser la clave de nuestra supervivencia. Me explicó. Luego me pasó una pequeña pistola. En caso de que sea hostil, no dudes en protegerte. Me dijo papá. Dada la forma en que acababa de atacarnos, sensatamente la tomé y empecé a registrar la instalación. Mentalmente me esforzaba por averiguar a dónde podría ir Manuel, dado lo pequeño que era el edificio, no había muchas opciones viables. Por otra parte, sabía que su objetivo era salir, así que tal vez tenía que empezar a buscar en las partes de la instalación, que no eran completamente funcionales. Llegué a una de las trampillas más antiguas, que antes daban acceso al observatorio, y vi huellas de zapatos ensangrentados, lo que confirmaba que había pasado por aquí. Entonces encendí mi teléfono para mirar a través de la sombría escalera, llamándole a gritos. No esperaba respuesta. El observatorio abandonado era como una tumba, uno de los primeros lugares en caer por el derrumbe de hace años. Mientras pisaba con cuidado los escombros y me abría paso hasta la ladera exterior de la montaña, pensé en que esas mismas piedras eran probablemente las que le habían quitado la vida a mi madre. No teníamos forma de saber dónde había encontrado la muerte su equipo, pensé mientras volvía a llamar a Manuel. Una suave lluvia de verano cubría las montañas, mientras seguía con cuidado la cresta hasta el siguiente tramo del observatorio en ruinas. No había mucho más que hacer, salvo intentar descender. Le vi moverse con cuidado entre las rocas, manteniendo el escalpelo cerca del pecho mientras intentaba encontrar un camino despejado. Tienes que parar antes de que te hagas daño. Le grité. Sus ojos desorbitados se clavaron en mí, y gritó alguna obscenidad en su lengua materna mientras echaba a correr. De algún modo, yo había esperado esa respuesta, su reacción de lucha o huida se había puesto en marcha. Yo también eché a correr, con el corazón latiéndome rápidamente al pensar en la advertencia de papá. El pueblo más cercano estaba a más de 60 kilómetros, pero quién sabía si había tribus indígenas en la selva. No podía permitir que Manuel se marchara. Desesperada, salté a la siguiente parte de la escalera, el viejo metal crujía y se balanceaba mientras gritaba a Manuel. No me escuchaba. Pero no era solo por mí. Algo me estaba opacando desde arriba. Ambos nos detuvimos sorprendidos al oír el ruido que se hacía cada vez más fuerte. Al principio cundió el pánico porque pensé que era una avalancha. Luego vi un enjambre de helicópteros oscuros abriéndose paso entre las nubes. No me tranquilicé al ver más de cerca a los hombres y mujeres que manejaban las máquinas. Eran militares. Y todos iban armados hasta los dientes. Vi AK-47, granadas y navajas del tamaño de mi brazo, a medida que los helicópteros se acercaban. Uno de los hombres sacó un rifle de francotirador y se me encogió el corazón. Un largo chorro de rojo atravesó el aire lúgubre mientras apuntaban a Manuel. No recuerdo si grité. Sé que quise hacerlo. En medio del ruido y la lluvia, dispararon y la bala le dio en la cabeza. La sangre le salpicó la frente mientras se sacudía hacia atrás como una marioneta, y luego se desplomaba en el suelo. Un momento después,
Arrojaron unas largas cuerdas hasta el suelo y los soldados empezaron a descender hacia donde yo estaba. Temblé horrorizada por la repentina cruel consideración hacia el hombre al que le habían disparado. ¿Sabían que estaba infectado? ¿O solo querían asegurarse de que ninguno de nosotros pudiera salir de aquí? Mi pregunta no formulada obtuvo respuesta un momento después, cuando uno de los oficiales que llevaba el uniforme condecorado se adelantó y volvió a apuntar al cadáver con un rifle. Esta instalación está ahora bajo nuestra jurisdicción. Ponga las manos sobre la cabeza y tírese al suelo. Me llevaron como si fuera ganado al comedor. Los hombres armados bloquearon por la fuerza todas las salidas mientras inspeccionaban las instalaciones. El perímetro está asegurado, señor, dijo uno de los soldados más jóvenes a su oficial al mando. Todavía estaba temblando por haberlos visto reducir cruelmente a Manuel justo delante de nosotros. ¿Quién es usted?, preguntó mi padre, acercándose audazmente al oficial de mayor rango. Profesor, entiendo que tenga preguntas, pero no debe sorprenderse. La universidad nos envió inmediatamente, al enterarse del descubrimiento que usted había hecho. Mi nombre es Joseph, coronel del Ejército de los Estados Unidos, División de Fuerzas Especiales. ¿Desde cuándo la universidad cuenta con la ayuda de los militares?, pregunté. Desde que consideramos este lugar como una posible amenaza para la seguridad internacional, contestó Joseph y luego se volvió hacia mi padre, viéndolo claramente como el que estaba al mando. ¿Dónde está el cadáver momificado, profesor? Me gustaría verlo con mis propios ojos. Me agarré al brazo de mi padre y murmuré. ¿Por qué deberíamos cooperar con todo lo que quieren? Ya viste lo que le hicieron a Manuel. Podrían matarnos a todos. Los agudos ojos de Joseph volvieron a clavarse en mí. Y aún podríamos, si viéramos que el virus sigue extendiéndose entre la población de aquí. Pero no somos bárbaros, comprobaremos primero la situación y luego determinaremos la mejor forma de proceder. Replicó mientras se volvía hacia mi padre y enarcaba una ceja con curiosidad. Además, si quieres ser técnico, solicitaste nuestra ayuda cuando te pusiste en contacto con el director Swartz, comentó. Papá lanzó un suspiro, y luego una mirada de disculpa hacia mí antes de decir. Podemos discutir sobre mis faltas más tarde. Su experiencia podría ser útil para determinar a qué nos enfrentamos. Sin decir una palabra más, los condujo hacia la habitación contigua, donde habíamos presentado tanto a Johnson como al cadáver original. Se me ocurrió que desde la prematura muerte del doctor no había vuelto a comprobar si las esporas seguían extendiéndose. Al activar las luces exteriores para que pudiéramos ver bien la improvisada enfermería, me encontré temblando incómodamente. Dios mío, susurró uno de los soldados mientras nos asomábamos al infierno que se estaba creando al otro lado del cristal. En el poco tiempo que llevábamos fuera, el virus se había extendido por todo su cuerpo. De hecho, había provocado que crecimientos del extraño patrón carnoso en forma de telaraña se ramificaran y conectaran con la momia que se encontraba a unos metros de distancia. Se estaba convirtiendo en un nuevo tipo de organismo. Solo con ver la extraña masa de carne, retorciéndose y agitándose como si tuviera pulmones, sentí escalofríos. No teníamos ni idea de a qué nos enfrentábamos, y cada vez era peor, me di cuenta. ¿Cuántas horas han pasado desde que el Dr. Johnson falleció?, preguntó el coronel mientras mantenía la vista fija en el nuevo crecimiento infernal. Casi parecía que aumentaba de tamaño ante nuestros ojos. 1 hora o 2. 3 como mucho, respondí mientras miraba aterrorizada. Era imposible que se hubiera extendido tan rápido, pero no podía ignorar la evidencia que tenía ante mis ojos. A este ritmo, toda la instalación podría estar comprometida al final del día, proclamó papá. ¿Esta habitación está sellada?, preguntó Joseph, comprobando también los conductos de ventilación. Antes de que pudiéramos confirmarlo, dio una nueva orden. Tenemos que matar a esta cosa antes de que todos estemos en peligro. Es decir, si ninguno de ustedes no está ya infectado, y actúa como portador. Por una vez hablaba con sentido común. Sabía que este descubrimiento era monumental, pero el riesgo para la civilización era demasiado grande. Había que detenerlo aquí y ahora.
A papá no le hizo mucha gracia, y para mi sorpresa, empezó a enfadarse de inmediato. Tenemos que recoger al menos muestras antes de tomar una decisión drástica. Ni siquiera sabemos contra qué luchamos. Se acercó hasta donde estaba el coronel y le cerró el paso, obligando a los militares a mirarle a los ojos. Este es el mayor descubrimiento en siglos. El hecho de que este virus se originara en el reino fúngico, algo bastante raro, debo añadir. Y el envejecimiento del ADN de incluso una porción microscópica de la carne infectada, podría desbloquear años de investigación para la comunidad científica. Incluso podríamos determinar la conexión evolutiva entre los virus y los hongos. Dijo papá. Sabía de dónde venía, pero ahora esto era más grande que nosotros. Le aparté y le dije: tienes que dejarles hacer su trabajo. Habrá otras muestras que podamos encontrar en el hielo. La montaña es lo bastante grande. Frunció los labios, claramente insatisfecho con mi respuesta, y miró furioso a Joseph y sus hombres. Bien. Entonces al menos debe permitir que mis hombres vuelvan a su excavación. Cualquier otra muestra que descubramos puede permanecer en hielo, para evitar que se extienda. ¿Le parece un trato justo, coronel? El oficial superior asintió a regañadientes y luego dio algunas órdenes. Benson, Albert. Traigan el equipo inmediatamente. Vamos a incendiar toda esta zona. Dijo. Media hora más tarde, Benson, Albert y otros 2 hombres armados llegaron con lanzallamas, mientras el coronel Joseph me ordenaba desprecintar la sala. La verdad es que no tenía ni idea de cómo reaccionaría el organismo carnoso una vez expuesto al aire exterior, así que insistí en que todos nos pusiéramos los trajes de riesgo biológico que había traído Joseph. Algo de protección es mejor que la alternativa. Les dije mientras abría de par en par la puerta metálica, y los hombres entraban con los botes de llama líquida a la espalda. Observé desde el otro lado del cristal con la respiración contenida, e insistí en que Gray estuviera allí para documentarlo todo. Aunque se pierda en la historia, necesitamos un registro de lo que ocurrió aquí para que el mundo sepa que no teníamos otra opción. Le dije. Gray estaba demasiado fascinado por el extraño virus fúngico transformado como para ignorarme. Lentamente, los soldados se acercaron al cuerpo retorcido que antes había sido Johnson y le apuntaron con sus boquillas, ansiosos por acabar con aquella pesadilla. Las llamas que salían parecían que estaban en cámara lenta, viendo cómo el arma de fuego ardía contra la carne y empezaba a hacer que se derritiera. Lo que ocurrió a continuación me ha costado sacarlo de la memoria por lo horrible que fue. El organismo empezó a moverse. De repente, de entre la masa de carne, una de las manos del cadáver se extendió, y golpeó directamente contra el traje de protección biológica del soldado que iba al frente. Conmocionado, cayó hacia atrás y las llamas brotaron hacia arriba. Un momento después, vimos como el extraño cadáver carnoso y sin rostro se movía por sí solo, como una marioneta a la que empujaran mientras avanzaba por la habitación, extendiendo las llamas por todas partes. Chocó contra el cristal donde yo estaba con la fuerza de un tren. Una masa mezclada de heridas abiertas se asomó hacia mí, y pequeñas esporas se abrieron paso por la cara del cadáver, mientras escupía sustancias químicas mortales directamente contra el grueso cristal. De no ser por la protección, me habría dado directamente en la cara. Entonces el organismo reanimado se deslizó y cayó hacia atrás, arrastrándose como un cangrejo hacia el siguiente soldado. Constantemente las heridas que cubrían el cuerpo se abrían y cerraban, lanzando más esporas al aire mientras Joseph ordenaba a los hombres que retrocedieran y exterminaran a la maldita cosa. Gray estaba haciendo todo lo posible por capturarlo todo en fotografía, pero todo estaba sucediendo muy rápido. Entonces volvió a golpear contra el cristal y esta vez empezó a resquebrajarse. Gray me protegió instintivamente, y saltamos hacia atrás cuando la criatura empezó a empujar a través del cristal roto, oyéndose un extraño silbido de otro mundo en cada nueva herida que se abría. «Muévete», ordenó Gray frenéticamente cuando la pared de cristal finalmente cedió. Un momento después, estaba segura de que seríamos los siguientes infectados. Entonces el coronel Joseph activó otro lanzallamas, e incendió el cadáver a máxima potencia. Nos apresuramos a ponernos a cubierto mientras el organismo emitía un grito silbante y se agitaba en el suelo,
incapaz de evitar las llamas. Se clavaba en la tierra como una especie de perro rabioso. Me di cuenta cuando las llamas derritieron su carne rápidamente. Se retorció y chilló unos instantes más, mientras Joseph se acercaba, asegurándose de que las llamas cubrían y quemaban cada parte de la forma del organismo. Luego, la habitación quedó en silencio y la criatura no muerta volvió a quedarse inmóvil. Joseph se secó el sudor de la frente, y me dirigió una mirada seria y severa. «Llama a tu padre por radio, se acabó el trato. No podemos permitir que surja ninguna otra muestra», ordenó. A pesar de todo lo que le habíamos dicho a papá, no iba a discutir la interrupción de la excavación. «Este sigue siendo mi sitio. Has venido aquí para mantenernos vigilados. Entonces, ¿por qué no haces tu trabajo y yo hago el mío?», le dijo obstinadamente al coronel. Eso no le sentó bien a Joseph y ambos se enzarzaron en una pelea verbal. «3 de mis hombres han muerto, tenemos entre manos un organismo enemigo no identificado sin precedentes. Con este virus no se juega, profesor», gruñó. «Y hasta que reciba una orden de la universidad, de sus superiores, seguiré excavando. No hacemos daño a nadie si recopilamos los datos y se los enviamos a los demás. El mundo merece saberlo», dijo papá. Joseph resopló, e hizo un gesto hacia mí. «Tu hija estuvo a punto de morir cuando ese cadáver atacó. ¿Y si la próxima vez no tenemos tanta suerte? ¿Cuánta sangre quieres en tus manos?», preguntó Joseph. Aquella afirmación hizo reflexionar a mi padre, pero antes de que tuviera ocasión de responder, Norman gritó desde el otro lado de la excavación. «Profesor, hemos encontrado una nueva caverna», gritó el jefe del equipo. Mi padre dejó de debatir, y corrió hacia la excavación, ansioso por ver. Yo le seguí, un poco más cautelosa pero también curiosa. El agujero en el suelo parecía haber descendido por lo menos 300 metros o más. Pero había signos claros de lo que había sido una antigua civilización debajo de nosotros. Incluso con la escasa luz de que disponíamos, pude ver pequeños edificios sobresalientes que se abrían paso entre el muro de tierra. Pero ninguno de ellos parecía estar diseñado para la vida real. En cambio, a medida que el grupo se las arreglaba para acercar el resto del equipo pesado y alumbrarlos con una luz más intensa, rápidamente me di cuenta de que lo que estaba viendo, eran cuerpos fusionados a lo largo de los años. Congelados y olvidados, lo que se escondía bajo el hielo me hizo reflexionar aún más. Pudimos ver docenas, si no cientos, de cuerpos momificados, y volví a la realidad al darme cuenta de las implicaciones. Se trataba de una civilización entera que fue sellada a causa de una plaga. Todos estaban infectados. Y acabábamos de descubrir la fosa común donde se sacrificaron para evitar su propagación. Como científico, hay momentos en mi vida a los que puedo volver la vista atrás, y sentir una oleada de orgullo que me dice que hice lo correcto por las razones correctas. Mi estancia en los Andes no es uno de ellos. Cuando pienso en aquellos días oscuros cubiertos de hielo y nieve, y recuerdo lo que nos encontramos allí, lo único que tengo es el corazón lleno de pesar. Joseph insistió en que nos pusiéramos inmediatamente en contacto con la universidad, para que nos autorizaran a destruir toda la catacumba que habíamos encontrado. Su respuesta, no fue la que ninguno de nosotros esperaba. «Hay que excavar el yacimiento por completo. El valor histórico supera todo lo demás. Al fin y al cabo, sigue congelada. Mientras no cambie la temperatura, no debería haber peligro», insistió el director. No podía creer la audacia que tenían al pensar que esto sería seguro. Pero era lo que debería haber previsto dadas las respuestas de nuestro país con la propagación de la pandemia. Ninguno de ellos se lo tomó en serio ni vio el peligro. Fue simplemente un descubrimiento para ellos. Por desgracia, ahora que tenían órdenes, sabía que Joseph y su equipo las cumplirían, así que mi única opción era intentar causarles tantos problemas como fuera posible. Así que fui a ver a Norman. El capataz había estado bebiendo desde la muerte de los compañeros, apenas hablaba con nadie ni salía de su habitación. Teniendo en cuenta que todos podíamos enfrentarnos a muertes similares, no le culpé.
La extraña forma de vida que habíamos descubierto crecía por momentos, y ahora no teníamos a nadie que intentara detenerla. Nadie excepto los demás. Lo que pides hacer se consideraría traición, lo sabes, ¿verdad? Preguntó Norman una vez que le expuse el plan. En resumen, sabía que el equipo de excavación había traído explosivos destinados a hacer estallar las partes más difíciles de la roca. Pero esa misma explosión también podría impedirles avanzar más. Era una apuesta arriesgada, sobre todo porque podía significar que más gente perdiera la vida. La verdad es que no sabía con certeza hacia qué lado se iba a inclinar Norman, pero tras unos difíciles segundos de silencio se bebió lo que quedaba de whisky y lo tiró al frío suelo. Prefiero morir aquí a que el mundo entero esté infestado de lo que demonios sea esto. Decidió. Reúne a todos tus hombres. Empezaremos en mitad de la excavación esta noche. Le dije. Prometió no decir ni una palabra a nadie más, y me dirigí a mi siguiente obstáculo. Mi padre. Hasta ahora había permanecido callado desde la llegada del coronel Joseph, pero podía ver que estaba igualmente preocupado. Lo necesitaba de mi lado si quería que esto funcionara. Llamé a la puerta de su habitación, y vi que estaba mirando una vieja foto familiar en la que aparecía mi madre. Angélica, lo siento. Supongo que debería estar fuera con los demás preparándolo todo. No pasa nada. Joseph y sus hombres lo tienen todo resuelto. Dije al entrar y sentarme a su lado. Ojalá estuviera aquí. Dijo con los ojos empañados. ¿Qué crees que haría? Le susurré. Se encogió de hombros, dejó la fotografía en el suelo y me miró. Sé que estaría orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Esta expedición me ha demostrado lo fuerte que eres. Sonreí, con el estómago revuelto al darme cuenta de lo implícitamente que confiaba en mí. Papá, esto es más grande de lo que esperábamos. Creo que estamos sobrepasados. Dije en voz baja. Puede ser. Pero no está en nuestras manos. Admitió. Me mordí el labio y negué con la cabeza. Todavía no. Creo que aún podemos cambiar las cosas, pero puede que necesite tu ayuda. Sé que harás lo que creas correcto, sé que hay muchas cosas que quieres decir. Pero estoy cansado. Esperemos a la mañana siguiente de la próxima excavación. Comentó. Dejé escapar un suspiro, sin ganas de discutir. Nos jugábamos demasiado como para hacerlo. En lugar de eso, le di un abrazo y me dirigí a mis aposentos, al otro lado del pasillo, intentando no pensar en lo que pasaría por la mañana. No era un cuadro bonito, lo pintara como lo pintara, pero había que hacerlo. De algún modo, el sueño se abrió paso en mi cansado cerebro y me ayudó a pasar la fría noche. De vez en cuando oía a mi padre hacer ruidos sibilantes que me asustaban mucho, así que lo primero que hice al despertarme fue comprobar si tenía algún síntoma de infección. Es solo la vejez. Insistió mientras bajábamos a la excavación. Joseph y sus hombres armados ya se dirigían hacia la fosa común que habíamos encontrado, ansiosos por adentrarse en este infierno. Ninguno de los soldados dio muestras de vacilar ante su comandante, pero tampoco yo esperaba que lo hicieran. Le seguirían hasta el mismísimo infierno si era necesario, pensé al ver llegar a Norman y al resto de su tripulación con su equipo. Gray estaba cerca del borde del hielo con su cámara, observándolo todo en silencio. Norman me dedicó una leve inclinación de cabeza, dándome la suave seguridad de que sus hombres estaban de mi lado. Pero yo seguía en vilo cuando empezaron y tomé la mano de mi padre, preguntándome cómo se desarrollarían los acontecimientos. No tuve que preguntármelo durante mucho tiempo. Papá retiró la mano y se acercó al coronel. Al principio me sentí confundida, luego vi esa mirada estoica que siempre pone cuando quiere dar un sermón. Se me encogió el corazón. Papá, ¿qué estás haciendo? Le dije. Señor, no estoy muy seguro de lo que planea mi hija, pero creo que pretende sabotear esta operación. Dijo. Joseph ordenó inmediatamente a 2 de sus hombres que me llevaran aparte. Estuve a punto de plantearme luchar contra ellos, pero Joseph tenía una mirada que me decía que no le importaría darme un tiro. Papá, no hagas esto. Le supliqué,
pero mi padre tenía una mirada resuelta que me decía que no se le podía hacer caso. Un momento después, los soldados armados se dirigieron hacia los hombres, obligándoles a encender el equipo. Cualquier movimiento en falso que hagan será considerado su sentencia de muerte, dijo el coronel con severidad mientras daba órdenes. Observé cómo los enormes taladros se abalanzaban sobre el hielo, ansiosos por conjurar más maldad. ¿Acaso no habían aprendido nada de las últimas 48 horas? Grité intentando llamar la atención de Norman mientras el taladro se adentraba más. Y empecé a ver cómo de entre las grietas brotaba un líquido oscuro que no era petróleo. Se movía como lo había hecho el cadáver. ¿A qué profundidad está la siguiente cavidad? Joseph gritó por encima de la multitud. Norman no escuchaba, seguía perforando. Tenía una mirada de determinación en sus ojos. Y entonces me di cuenta de su plan. Sabía que no iba a sobrevivir. Me mordí la lengua y respiré al mismo tiempo mientras él pulsaba una secuencia en su equipo y luego cerraba los ojos. Sabía que se acercaba, pero la detonación fue ensordecedora. Algunos soldados salieron despedidos hacia atrás por el impacto. Pero fueron los más cercanos a la explosión los que se enfrentaron al verdadero horror. Desde el lugar del impacto, vi surgir lo que parecían más hongos extraños, aunque apenas con la cohesión suficiente para ser una forma de vida, en busca de algo que consumir. Gritaba como lo haría un ave de rapiña al atrapar a su víctima. La segunda detonación apenas ahogó los chillidos de la criatura mientras el equipo caía en el agujero. Vi cómo la grúa de Norman caía de cabeza en el pozo y lancé un grito ahogado, pero ya era demasiado tarde. Vi a Gray caer en las fauces de aquel monstruo y supe que se había acabado. Pronto la otra maquinaria pesada le siguió mientras la cueva empezaba a desmoronarse. Joseph gritó órdenes, diciendo a todos que retrocedieran. Podía ver cómo el hongo intentaba desesperadamente avanzar hacia nosotros, infectarnos y propagarse. Corrí como si me persiguiera el mismísimo diablo. El suelo bajo mis pies temblaba como el océano mientras luchaba por encontrar una salida, los soldados también gritaban y corrían mientras la criatura enferma estallaba y lanzaba millones de esporas al aire. A duras penas conseguimos volver al siguiente túnel a tiempo, cuando todo el techo empezó a caer, y sentí que mi cuerpo se entumecía. Así fue exactamente como murió mamá. Se estaba repitiendo la historia. Mi vida se sintió caótica y congelada en un solo momento, mientras las rocas empezaban a rodearme. Entonces sentí un fuerte tirón. Joseph estaba allí, arriesgándolo todo para salvarme del derrumbe. Por fin, cuando volvimos a las instalaciones principales, el estruendo pareció detenerse y nos dimos cuenta de cuántos habíamos sobrevivido. Además de Joseph y yo, solo quedaban 3 soldados y mi padre. Todos ellos parecían haber sobrevivido por poco. ¿Hay heridos?, preguntó el coronel. Me puse en pie, agarré a mi padre y lo empujé contra la pared. Pronto lo sabrá, a menos que pueda explicar en qué demonios estaba pensando al seguir con la investigación. Quiero a mi padre. Pero en ese momento lo único que sentí fue rabia ciega. ¿Cómo podía ser tan imprudente? Angélica. Solo quería que el legado de tu madre fuera recordado. No quería nada de esto, murmuró. Vi pesar en sus ojos y conmoción. Me estaba diciendo la verdad. Así que le solté y me volví hacia los soldados. Tenemos que salir de aquí, antes de que el resto de la cámara se derrumbe. Joseph estaba haciendo todo lo posible para no hacer una mueca de dolor por la explosión, mientras revisaba a sus hombres y luego asintió con gesto adusto. El lugar en sí se ha visto gravemente comprometido. Cualquier componente restante de la forma de vida podría estar tan lejos en el manto de la Tierra, que sería demasiado difícil de alcanzar. Además, sin el equipo necesario, sería imposible. Me sorprendió oírle sonar tan razonable. Pero las pérdidas que habíamos sufrido eran demasiado grandes, por asombroso que fuera el descubrimiento. Simplemente teníamos que irnos. Vayamos a la plataforma de observación, es la más cercana a la superficie, y allí estaremos seguros mientras llamamos por radio a un transporte, sugirió Joseph. Sus soldados obedecieron. Y papá le siguió a regañadientes.
Joseph informó de que sería por la mañana cuando llegara la ayuda. El aire frío que corría por la plataforma de observación no era más que otro sombrío recordatorio de la destrucción causada por nuestra perturbación de esta antigua tumba. Mi mente seguía aturdida por todo lo que había ocurrido abajo, pero había un último obstáculo que debía superar antes de volver a la civilización. Me dirigí hacia donde estaba mi padre y oí un extraño estertor, el mismo que había oído cuando el cadáver se reanimó. Me hizo salir disparada para salvarle. Llamé a la puerta medio derribada que nos separaba a mi padre y a mí, y vi que acababa de terminar de toser sangre. Me hizo palidecer mientras corría a su lado y le decía: ¿te has infectado? Deja que te examine. Angélica, estoy bien. Es solo la vejez. Insistió mientras intentaba apartarme. Negué con la cabeza, e insistí en que se sentara mientras tomaba un botiquín. No irás a ninguna parte hasta que me asegure de que estás bien. Le dije. Aceptó, haciendo todo lo posible por ahogar otra tos. Le ausculté los pulmones con un estetoscopio y lo que oí me asustó. Era peor de lo que esperaba. Me aparté y miré a mi padre con disgusto. Estás enfermo y tratas de ocultarlo. ¿Por qué? Es por el virus que hemos encontrado. Sacudió la cabeza, tratando de ocultarlo. No lo entiendes. Esto es lo que tu madre hubiera querido. Esto puede cambiar el mundo. Me levanté y le espeté. No puedes irte de aquí infectado. Podrías exterminar a millones. Mira lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Lo que quieres hacer sería un genocidio. No podemos dictar lo que la naturaleza nos tiene reservado. Replicó. Vi miedo y frustración en sus ojos, y vi negación. Creía lo que decía. Y supe lo que tenía que hacer. Le rodeé el cuello con las manos y lo apreté contra la pared. Lo vi forcejear. Pero no podía arriesgarme a otra pesadilla. Lloré mientras seguía apretando mis dedos contra su tráquea. Entonces se acabó. Y en ese último momento de su vida, vi que las esporas empezaban a salir de su garganta, y supe que había hecho lo correcto. Mientras el cadáver de mi padre caía a mis pies, recogí mis cosas y me dirigí a mi habitación. Cuando llegó el sol de la mañana, y Joseph me dijo que había llegado el rescate, dejé los Andes en paz. No quiero saber lo que dejamos aquí, ni si alguna vez se volverá a encontrar. Pero rezo para que se haya ido para siempre. Y si crees en algún poder superior que nos proteja, te pido que hagas lo mismo.